Bienvenidos a otra edición de Modelo Político. En esta noche de miércoles, dos invitados. En el primer espacio estará el diputado nacional Alejandro Cacase. Hablaremos de lo que ha dejado el debate del fin de semana pasado, pero apuntaremos a la labor legislativa con 2 o 3 proyectos de suma importancia e injerencia en el resto de los argentinos. Un rato más tarde, quien estará sentado aquí en nuestro programa es el vicegobernador electo de la provincia, Ricardo Endeiza. Freno de la justicia a la obra pública principal, consecuencias y qué gobierno o qué finanzas estiman ellos que van a recibir el próximo 10 de diciembre. Todo esto a partir de este momento. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Modelo Político, noche de miércoles, noche de un clásico, con nosotros y con ustedes para hacer Modelo Político. En un segundito nada más, ya te lo voy a presentar, vamos a hablar con un legislador nacional de todo lo que ha pasado en las últimas horas, incluido el debate del domingo, pero también lo vamos a indagar. Ley de alquileres, presupuesto, jornada reducida de trabajo en Argentina, algunos de los temas que tiene y algunas propuestas de que hablan después del debate de si Argentina debería tener un sistema unicameral. Vamos a preguntarle este y algunos temas más al doctor Alejandro Cacase, diputado nacional por la provincia de San Luis. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Orlando. Gracias por la invitación al programa. Un gusto para mí estar como siempre. Bueno, muchas gracias por la visita. Quiero empezar por lo más reciente. Debate. Prometió mucho, quedó corto, muy contenido los candidatos. ¿Sirve? Y la preguntita final. ¿Incide en la elección final el debate? Primero me parece que sirve, sí, porque es el momento para contrastar las ideas de los distintos candidatos, más allá de lo que cada uno plantea en medios o en redes. Tuvo 44 puntos de rating, que son como 4,5 millones de personas viéndolo, es decir, que hay un interés genuino de la población por seguir el debate y escuchar los candidatos presidenciales. Fue muy medido, es decir, cada uno, sobre todo los 3 candidatos principales, Bullrich, Milei y Massa, me parece que apuestan más a no perder votos o no perder electorado y entonces tratan de no cometer errores y con eso están muy medidos, muy contenidos al libreto que llevaron y son los candidatos que la corren de atrás, que están en un dígito, como Breckman, como Schiaretti, los que por ahí se animan a ser un poco más osados. Me parece que arriesgan menos. Claro, no tiene nada que perder, digamos, porque saben que no son competitivos en la elección. Entonces responde un poco la postura que adoptan a esas posiciones. No sé si tiene una gran incidencia en cambiar el voto, sobre todo consolida los sectores que ya están apoyando, pero no debemos olvidar que siempre hay un grupo de indecisos en la elección, también ahora en la general hay nuevos electores que se suman, hay 8, 10 puntos de electores que se suman a votar que no estuvieron en agosto y que por ahí sí les puede hacer definir el voto como se expresan los candidatos ayer y el domingo, disculpa, y entonces me parece que bueno, buscan apuntar a eso, a ver si se capta alguno de los indecisos. El formato también enfría la confrontación. El formato está muy regulado, es sí. Como que esto de tenés 2 minutos para esto, 1 minuto para el otro, 15 segundos para preguntar, 50 segundos para responder, sí, le termina quitando un poco de dinamismo. Me gustó, por ejemplo, como en el debate de los candidatos a vicepresidente, ahí había un momento que era de interacción, sí, no regulado. Eran 8 minutos, entren todos a la plaza, claro. Cierro la puerta. Sí, exacto. Pasaba por ahí que, bueno, gritaban todos al mismo tiempo y no se entendía nada, eso es uno de los riesgos, pero había una interacción un poco más real. Acá en el debate presidencial es como que hasta la parte de las preguntas estaba ya muy guionado, algunas preguntas parecían concertadas entre los candidatos para ayudarse. Sí me parece que fue un buen elemento esto del derecho a réplica,
porque permitía que de inmediato alguien contestara las imputaciones que se le había formulado o diera una visión contraria a lo que el otro candidato Pero faltaron había producido. réplicas, digo, porque era Eran un total pocas, para todos los sí, temas. se agotaron muy rápido, sí. A mí me gustó, y bueno, nuestra candidata Patricia Bullrich, me gustó cómo ella se manejó con soltura en el tema de convivencia democrática, un tema que claramente ella maneja muy bien, el de todo el tema policía, fuerzas de seguridad interior, gendarmería, además. Ahí tiene un discurso muy claro, muy contundente y en eso se manejó muy bien, mientras que me parece que fue un tema en el que un poco Milei hacía agua, lo mismo que en la educación, que se lo imputó con el tema de los vouchers y no hizo ni un esfuerzo por defenderlo. Hasta Schiaretti le preguntó, bueno, pero no son las provincias en realidad las que manejan el financiamiento educativo, y le terminó Milei reconociendo que sí. Hay un tema que es un denominador común entre Milei y Alejandro Cacassi. Los dos fueron entre los primeros que hablaron de dolarización. Sí. Anoche no se tocó, el domingo no se tocó el tema. Bueno, esa fue otra cosa que me extrañó, porque es como que Milei, frente a las críticas que se le hacían, no hacía un esfuerzo en responder. Es decir, tanto Massa como Bullrich le criticaron la dolarización, diciendo que había muy pocos países en el mundo que no tenían bancos centrales o que eran pocas las experiencias de dolarización, lo cual en verdad no es cierto, porque hay muchas más. Pero no hacía un esfuerzo él en responder y me hace dudar sobre la seguridad de sus convicciones. Yo, obviamente, es un tema que he investigado mucho cuando presenté el proyecto y después, y a Milei lo he escuchado decir 10 cosas distintas sobre la dolarización. De hecho, en su libro, que es El fin de la inflación, en 3 páginas dice 3 cosas contradictorias sobre la dolarización. Y ahora depende de un programa que ha presentado Campo, el economista, que es un programa que tiene una enorme falencia, que es que no hace una reforma bancaria, lo cual nos puede generar un problema de corrida de depósitos. Además, su propio equipo ha dicho que no es inmediato, sino será a tiempo. Claro, pero por eso, a la vez que celebro que él lo haya puesto en el debate al tema, porque lo ha instalado obviamente, creo que estamos en un estadio donde ya hay que discutir claramente los problemas de implementación. ¿Qué hacemos con el sistema bancario? ¿De dónde se consiguen los dólares para hacerlo? Y él no está dando respuesta a esto, lo cual es un problema. Y también algo que le señaló Bullrich, que si bien lo cambiario es central o el régimen monetario es importante, también hay que expresarse de otras cosas que hay que hacer en la economía, sobre todo las reformas laborales, comerciales, el equilibrio fiscal, porque es cierto que también, y se lo ha dicho hasta el FMI, sin equilibrio fiscal la economía va a naufragar si solo hacemos lo monetario. Y él hace unos días votó con Massa por el tema de ganancias, donde profundizó el déficit en un punto el PBI, que después eso termina siendo más emisión, más inflación, y es contradictorio con el discurso que él tenía antes de no se pueden bajar impuestos si a la vez no se baja el gasto. Llegó a decir que era demencial hacer eso, y ahora va y lo acompaña en el Congreso. Está bien. Y Massa habló más como candidato a presidente del 2015 que del 2023. Aparte se despegó del propio gobierno que integra. Massa, claro, es como que habló como que no fuera parte de este gobierno o como que no fuera parte del Ministerio de Economía que él lidera. Es decir, se disculpó por la inflación, se disculpó por la situación económica, dijo que este no era su gobierno, que en su gobierno va a ser tal y cual cosa. Pero la verdad que este es su gobierno. Él es hoy el presidente de facto prácticamente. Cualquier medida que se toma es por decisión de él y es un absoluto fracaso. La pobreza ha aumentado durante su gobierno, la inflación ha aumentado drásticamente durante su gobierno y él sigue haciéndonos creer que cuando él llegue a presidente va a resolver los mismos problemas que él ha creado. Es una situación realmente absurda. Pero bueno, creo que la ciudadanía se ha dado cuenta y por eso lo ha dejado en el tercer lugar. Justamente ayer, el día del debate, en las últimas horas apareció un tema muy incómodo para el gobierno nacional y para el propio candidato Massa, que es el caso Insaurralde. Digo, que no fue explotado. Digo, era demasiado nuevo para todos. Sí, honestamente creo que, como te digo, estaban muy preparados los candidatos con un guión que se había armado y es como que a la fecha de corte del guión no había entrado todavía lo del caso Insaurralde. Me parece que esto expone la corrupción del kirchnerismo, ¿no? Te sumo lo de
Chocolate Rigau, que bueno, comparte con nuestro candidato el apellido, pero el Chocolate Rigau puntero, el PJ, y esto de las 42, no sé cuántas tarjetas de débito. Es un escándalo eso. Es decir, la designación de empleados para cobrarles el sueldo de ñoquis para poder hacer dinero los punteros, es totalmente escandaloso. Expone la impunidad que hay, porque es obsceno el nivel de corrupción que hay, esto de aparecer en el yate un tipo que ha sido intendente, ahora es jefe de gabinete y evidentemente tiene un patrimonio que no tiene cómo explicarlo y los lujos que se Ni da. hablemos de la indemnización por divorcio con su esposa. Claro, son unas cosas que no tienen explicación, pero hablan de la obscenidad de la corrupción del kirchnerismo. Es algo que se cae de Maduro, que es escandaloso, y ellos hacen como si nada. Pero no era un punto para aprovecharlo, digo, Sí, para el sí, resto. creo que sí, creo que sí. Obviamente que al propio kirchnerismo lo entierra eso, es como lo de los bolsos de López, es decir, le recuerda constantemente a la sociedad de la corrupción obscena, descarada que tienen, y por eso encima en medio de una crisis económica profunda hace que la sociedad los rechace y vote en contra. Ahora, se debe trasladar eso en no hay que naturalizar esa corrupción. Nos reímos por lo del yate, las tarjetas de débito, pero en realidad es un escándalo y no hay que naturalizarlo, sino que hay que tomar la decisión de encarar esa corrupción que hay sistémica dentro del ¿Crees que Estado. los dos casos restan votos, hace peligrar? Yo estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, donde ellos creen que tienen segura la gobernación de Kicillof. Sí, creo que restan votos, pero además nos deben llevar una decisión de cómo combatimos eso. Que no puede ser el decir, bueno, todos los políticos son iguales. No. Acá hay responsables muy claros de cómo hacen la corrupción, que es el kirchnerismo, y nosotros debemos hacer un sistema donde primero la justicia sea independiente para poder actuar sobre eso y condenarlo, y además hay que llevar transparencia y probidad a la administración del Estado. Y eso creo que es lo que proponemos claramente desde Juntos por el Cambio. Bueno, cerramos el tema de debate, tengo que hacer una pausa y después vamos a volver con algunos temas que tienen que ver con el ámbito natural de tu trabajo, Alejandro. Se ha tratado la ley de alquileres, nos la han devuelto a la Cámara de Diputados. Con modificaciones y con algún tema. Quiero hablar de estos, primero eran 2, ahora son 11 proyectos de la reducción de la jornada laboral en la Argentina. Y después la situación de San Luis. ¿Cómo no? Después de la pausa. Estamos en conocimiento de las conexiones clandestinas. Colgarse del cable es robar. Estamos trabajando para erradicar este delito que nos perjudica a todos. Es un mensaje de Megacable. ¿Necesitas dinero en efectivo? Nosotros te canjeamos tu decodificador o tu módem Cisco que esté en desuso por plata al instante. Tráelos a nuestras oficinas en San Martín 361 o 25 de mayo 1042. Y aquí te damos tu dinero. Señor abonado de Megacable San Luis, ante un reclamo técnico, envíenos un mensaje a nuestro WhatsApp 2664 31 6001. Recuerde, 2664 31 6001. Una opción más para estar conectados. Señor abonado, ante una tormenta eléctrica, interrumpa la señal que le provee la empresa, desvinculando el conector F de todos sus dispositivos. Proceda del mismo modo con la conexión eléctrica. Al restablecer el servicio, asegúrese de hacerlo de la manera correcta. Una mala conexión afectará la calidad de la señal. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados. Bueno, estamos en el segundo bloque con Alejandro Gacaz, el diputado nacional, y vamos a hablar de algo que ha tratado el Senado Nacional hace pocos días, entre otros temas, de una polémica sesión que incluyó hasta un desacato de una orden judicial.
Pero primero voy a empezar con la ley de alquileres. Digo, pasó de diputados a senadores, senadores vuelve con modificaciones, lo reciben ustedes. ¿Qué les envió el Senado? Nosotros habíamos modificado la ley diciendo, miren, en un país que tiene incertidumbre como la nuestra, los contratos a 3 años hacen que el propietario no quiera alquilar. Si encima por un año no puede actualizar el precio, cuando vos vas a una góndola del supermercado y te dicen que cuando llegues a la caja el precio puede variar, hace que retiren del alquiler, cae la oferta, venden la propiedad, la pasan al alquiler temporario. El gran problema es la caída de la oferta. Entonces nosotros tratamos de reactivar eso. Dijimos, volvamos al plazo que había antes, de 2 años, y además hagamos que las partes acuerden la actualización, el índice, para que se pongan de acuerdo y de esa manera pueda fluir la oferta de alquiler. Fue al Senado y ahora el Senado modificó lo que nosotros habíamos hecho y dijo, no, contratos que queden de 3 años. La actualización que siga siendo por un índice y lo único que marcaron es que en vez de por un año sea por 6 meses. Es una forma de cambiar para que nada cambie. Es decir, si nosotros ahora simplemente validáramos o aceptáramos lo que dice el Senado, y no va a cambiar nada en el mercado de alquileres porque la ley va a ser esencialmente la misma. Sí. Entonces, ¿Ustedes van a rechazar eso? Claro, nosotros tenemos la posibilidad de insistir. El tema es que, bueno, tenemos que conseguir la mayoría para insistirlo, porque nosotros, la media sanción que dimos fue con 125 votos, que fueron de 15 bloques políticos, para que veas lo difícil que es ponerse de acuerdo en el Congreso. 10 de esos bloques eran de Juntos por el Cambio, pero hay otros 5 que son bloques del medio, que le llamamos, que tienen la... Ahora, hay una clave ahí que fue el bloque federal, el interbloque federal, que es donde están los cordobeses, los santafesinos y algunos bonaerenses, como Camaño. Esos en diputados votaron con nosotros y en el Senado votaron con el oficialismo. Entonces, lo que hagan ellos va a ser decisivo para ver cuál es la suerte de la ley de alquileres. Nuestra voluntad, la de Juntos por el Cambio, es insistir con la media sanción que nosotros hicimos en diputados, porque creo que es lo único que va a realmente cambiar la situación del mercado de alquileres. A ver, explícanos esto, Alejandro. Legisladores, 6, 7, 8, el bloque federal, votan primero la opción A y después votan la opción B. ¿Qué les hace cambiar? ¿Hay presiones? ¿Hay sugerencias? Yo no voy a hablar de apriete, hay presiones. Digo, ¿por qué puede cambiar sobre el mismo tema un legislador la opinión? Bueno, primero porque no son los mismos legisladores. Unos son los representantes de ese bloque en diputados, los otros son los representantes en el Senado. Debo reconocer también que cuando nosotros discutimos, ellos eran los que querían que fuera 6 meses y no más frecuente la actualización. Pero sí tenían acuerdo con nosotros en que no podía ser de 3 años el contrato, porque era demasiado largo ese plazo para la Argentina. Yo sé que son diputados y senadores, pero defienden el mismo perfil político. Sí, por lo cual obviamente llamó la atención que cambiaran eso. Pero bueno, no controlo la voluntad de ellos. Ahora nos lo han devuelto, se ha convocado a plenario de comisiones. Yo me voy a sentar en estos días con ellos y pedirles, obviamente, que acompañen lo que ya votamos antes en diputados, porque esto que vos decís de responder un perfil político, si uno no tiene constancia en lo que representa frente a la sociedad, y después la sociedad no sabe qué esperar de uno. Es un problema que pasa siempre con los bloques pequeños. Cuando vos perteneces a un bloque grande como Juntos por el Cambio, bueno, la sociedad sabe qué es lo que vos vas a hacer, espera eso, todos los diputados tienen que tener la misma conducta, nadie se puede correr, digamos, sacar los pies del plato. Ahora, cuando vos tenés monobloques de un diputado o hay bloques pequeños de 2, 3, y bueno, cambian todo el tiempo su postura y esto termina siendo un problema para la democracia. ¿A ustedes le faltó un legislador? En sí, senadores, Crexel, una senadora. Crexel, sí, que venía del Movimiento Popular Neuquino. ¿Justificada sí. o sospechosa la ausencia? No, bueno, ella dijo que estaba en un encuentro de energía que la habían convocado a un panel para exponer a nivel internacional. Es una fuerza aliada. Creo que fue un problema que se aprobara esto de los pliegos. De todos modos, el tema de Figueroa que marcaste, eso sí. La Corte ya dijo que ya no es más jueza. ¿Y cómo sigue? Digo, porque el desacato una hora, ya lo viene haciendo desde Santa Cruz. Claro, tiene esto el kirchnerismo, claro, viene del tema del procurador, de desafiar las decisiones judiciales. Ahí la Constitución es muy clara, si vos cumplís la edad y no te han designado de nuevo, confirmado en el cargo, expiraste en el cargo, y esto la Corte lo dijo muy claro en su resolución.
puede el presidente haber mandado el pliego, pero el acuerdo del Senado no se produjo en término, terminó. Entonces, cuando alguien ya no está en el cargo, no la podés confirmar en un cargo que ya no ocupa. Está bien, pero se genera un conflicto de poderes ahora. Sí, sí, pero me parece que de ninguna manera el Poder Judicial va a admitir la jura de una jueza que ya expiró en su mandato. Es más una forma de Cristina de provocar para después decir que la Corte no respeta las decisiones de los cuerpos democráticos y eso, que realmente una decisión que vaya a tener efectos legales. Es un proyecto, no digo que sea un proyecto nuevo, pero se comienza a hablar, como en países vecinos, de la reducción de la jornada laboral. Primero eran 2, ahora son un poco más de 10 u 11. ¿Cómo avanza? ¿Se puede aplicar? ¿Se da de tratamiento legislativo este año? ¿Pasa para el próximo gobierno? Este tema me parece el problema de cuando uno importa legislaciones de otros países sin evaluar el contexto en el que están. Es cierto que, sobre todo los países de la Unión Europea, han avanzado en reducir la jornada laboral, pero porque han tenido avances muy importantes en la productividad. Si cuando un país con los mismos recursos que tiene produce más bienes y servicios, su economía crece, bueno, dice reduzcamos la jornada laboral, mejoremos la calidad de vida de todos los trabajadores, caso como lo hizo Francia, por ejemplo. Ahora, en Argentina, que tiene caída de productividad, es decir, nuestra economía produce cada vez menos y hace rendir menos los recursos que tiene, si vos bajás, reducís la jornada laboral, no hay forma de que esos trabajadores mantengan el mismo salario. Si nosotros le decimos, miren, van a trabajar 6 horas, pero van a ganar lo mismo, les estamos mintiendo. Y ahí es donde entra a hacer demagogia el gobierno y también quienes proponen estos proyectos hoy. ¿Que puede reducir el desempleo? Sí, porque vos redistribuís esas mismas horas en más trabajadores. Es la idea con la que siempre se ha hecho la reducción de la jornada laboral. Pero no hay forma hoy que reduciendo la jornada vos pagues el mismo salario. Y no creo que los trabajadores en la situación económica que estamos hoy quieran perder ingresos. El caso de Chile, que es el más claramente. cercano. ¿Es así? No, pero claro, Chile es un país donde la productividad aumenta. Chile es un país que claramente crece, donde cada vez con los mismos recursos se hacen más y más cosas y entonces ahí sí podés, donde hay aumento de productividad, reducir la jornada laboral. Pero no en el caso nuestro donde la productividad cae. Ignorar ese elemento es hacer demagogia en lo económico. Voy a ir cerrando, pero te voy a meter en el tema, en el barro puntano. Digo, el gobernador... Me gustaría que invitar a debatir a los otros candidatos. ¿A los otros candidatos? Sí, a de Alessandro y a Ali, porque están escondidos. No me digas. Sí, están escondidos. ¿Están escondidos? No sé si a vos te responden a las invitaciones al programa, pero... así como han debatido los vicepresidentes, los presidentes, tenemos que hablar, los candidatos a diputados, a senadores, qué vamos a hacer representando en el Congreso, cuál es la voz de los puntanos que vamos a llevar a Buenos Aires, porque si no se esconden uno detrás de Milei y el otro detrás de Massa, pero ¿qué van a hacer ellos en el Congreso de la Nación? A mí realmente me gustaría debatir con D'Alessandro y con Ali a ver cómo vamos a representar cada uno en el Congreso de la Nación. Bueno, te mete en el tema provincial y esto tiene que ver con la decisión del gobernador de elevar el piso del ingreso de todos los trabajadores de la administración pública, luego saltaron los intendentes, las denuncias de liquidación de un fondo de reserva de 85 millones de dólares para pagar este tema y que ha involucrado a todo, porque hoy hasta los privados piden un piso de 300.000 pesos. ¿Medida irresponsable, reconocimiento de algo que debería haber hecho antes el gobierno provincial? Fíjate que Massa y Rodríguez Sá actúan de manera muy similar. Reparten lo que no tienen, comprometen las finanzas del próximo gobierno, actúan irresponsablemente, profundizan el déficit y hacen cosas que a partir de diciembre no se pueden sostener. Obvio que quienes desempeñaban tareas en la administración tenían que tener un reconocimiento como régimen de empleo público. Se lo dijo en un momento el Superior Tribunal con un fallo. Y yo años presenté proyectos para pasar a planta quienes estaban desempeñando tareas en la administración y Rodríguez sistemáticamente lo negó. Y ahora se acuerda de todo antes de irse del poder. Igual que Massa, que hace reformas de impuestos para el año que viene cuando ya no esté. Vos sabés que hablaba, porque podría ser hasta una medida electoral del gobierno, pero la elección ya pasó y ya perdió.
Sí, obvio que, obvio que es electoral en el sentido que puede impactar en la gestión, en la elección nacional Pero que es viene. electoral para una elección. ¿Qué pasa con los que vienen, que puede cambiar el gobierno? Sí, lo que pasa es que en el caso de Rodríguez Sá me parece que no lo hace tanto pensando en lo electoral, sino que es el resentimiento por haber perdido, porque se haya elegido a Poggi como gobernador y entonces busca quemarle el campo antes de que llegue. Digamos. Eso, todas las medidas que toma Rodríguez Sá son para comprometer la finanza del futuro gobierno. Fíjate que antes él decía que había que, todo el tiempo hablaba de las reservas, del fondo anticrisis, y ahora dijo que las reservas eran para un banco, no para una provincia, y se está buscando quemar todo. ¿Y entonces? Yo creo que la gente, si bien es justo obviamente recomponer el salario para pelear contra la inflación y la pobreza, que me apena muchísimo que seamos el tercer aglomerado urbano con más pobreza de todo el país, y esto muestra el profundo fracaso de Rodríguez Sá, que dijo que él iba a luchar contra la pobreza y ha aumentado muchísimo, que dijo de la periferia al centro y donde vas los pueblos están cada vez peor, pero creo que también la ciudadanía se da cuenta de que está haciendo cosas que son insostenibles. Fíjate, las finanzas de los municipios son un desastre, entonces cuando vos le pones el piso salarial ese, obviamente los municipales ven que en la provincia se otorga eso y quieren tenerlo también, lo ven como un tema de equiparación, de equidad, de igualdad, pero el tema es cómo haces para pagar todo a partir del 10 de diciembre. Porque el decreto no tiene límites en cuanto a la aplicación. No, claro, y una vez que consumás un hecho así, después es muy difícil decirle a la gente, Claro. no te lo podemos pagar más o te lo tenemos que bajar o demás, pero nos vamos a encontrar el 10 de diciembre con una situación donde va a haber que distribuir recursos muy escasos que va a tener la provincia o inexistentes, y eso vamos a tener que sentarnos todos como sociedad y decidir a dónde van los recursos. Pero es un conflicto hablar de alguien que recupera derechos o equiparación o dignidad laboral. Digo, porque plan de inclusión con 70.000 pesos no puede vivir nadie, ni acá No, ni en ningún obvio, lado. obvio. Con 150.000 pesos habrá que ver. 300.000 pesos para el personal de administración pública debe ser reconocido por el gobierno el piso salarial. Ahora, ¿por qué él no lo hizo antes? Bueno, ahí Porque está la sabía pregunta. lo que implicaba para las finanzas del Estado hacerlo, sabe que no se puede pagar a partir de diciembre, entonces incluso estos meses saca las últimas reservas que tiene la provincia, que sacó todo eso que había de dólares en las cajas de seguridad en el Banco Nación, se quema todo lo que queda de dinero y después que en diciembre... El problema es del otro. Claro, que el problema sea del otro. Bueno, en eso me parece que Poggi lo ha encarado con mucha franqueza y yo veo, por ejemplo, en los comentarios de redes la gente lo aprecia. Es decir, miren, esta es la situación que tenemos, no sabemos exactamente con qué nos vamos a encontrar. Cuando nos encontremos con las cosas el 10 de diciembre vamos a decir esto es lo que hay y nos vamos a tener que sentar entre todos como democracia a decidir cómo repartirlo y sobre todo cómo generar riqueza y trabajo en la provincia. Ya ha preocupado y ya está en tema el sector privado, que también el empleo de escuché. Pero es que obvio, fíjate, en San Luis, durante la gestión de Rodríguez Sá, el empleo privado ha caído 8% y el empleo público ha subido el 50%. Cualquiera se da cuenta que eso a la larga es insostenible, porque es cada vez más cheques desde el Estado y ahora cheques más abultados en monto y cada vez menos empleo en lo privado y menos gente que paga impuestos. Eso lleva a la quiebra de la provincia. Entonces, nos debe llevar en algún momento a una discusión honesta de decir, che, a ver, en vez de seguir tratando de exprimir dinero del Estado, ¿cómo generamos una economía que sea competitiva? ¿Cómo generamos un nuevo modelo de desarrollo productivo que genere empleo genuino y con los impuestos que pague ese sector privado se pueda sostener los servicios que da el Estado? Es una discusión que el populismo no da, que tampoco la da Massa, como te decía. Él sale y reparte, y bueno, y si el Estado se funde y se quema todo para adelante, no les importa nada. No, hay que tener una discusión genuina de cómo generamos recursos primero y una vez generados, cómo se distribuyen. Me había quedado colgada del otro tema, ya a nivel nacional. Hace pocos días se eliminó la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Fondos que son coparticipables, van primero de la provincia a la nación y luego vienen para acá. Digo, la provincia va a dejar de recibir una importante cantidad de dinero. Sí, ese es otro disparate que todo el mundo lo celebra. Amplió el déficit en casi un punto el PBI, que es tanto como todo el déficit que el Estado tiene para el 2024. Dio una medida para el 10% de quienes más ganan. Es decir, en un país que tiene 40% de pobreza y tremenda desigualdad, se puso a hacer una medida para el 10% que más gana.
Salí a la calle acá en San Luis y fuera del gobernador, los ministros y los diputados, casi nadie gana 1,5 millones o 1.700.000 pesos. No es la realidad de la mayoría de la población. La mayoría de la población gana 150.000, 200.000 pesos, no sabe cómo llega a fin de mes, la inflación le está matando y en vez de ocuparse de eso se ocupa de los que ganan 2 millones de pesos. Una cosa absolutamente absurda que se haya ocupado de ese tema. Entonces, forma parte de esa misma actitud de prometer algo que encima no se le ocurrió en 4 años, porque estuvieron subiendo impuestos 20 veces, y dice, bueno, cuando venga el próximo gobierno donde yo ya no estoy, le fijo esta política tributaria. Bien, la última. Bullrich iba a visitar San Luis. Sí, pasó. Ahora con el debate... Claro, con el debate ocurrió, ella estaba recorriendo con las caravanas por todo el país, tenía que prepararse para el debate, estaba hasta con la voz ronca, pobre, yo la encontré en Mendoza cuando fue la elección ahí de gobernador, entonces hubo que reprogramar. Vamos a esperar que su visita sea antes del 22. Está bien, le toca el debate el 8, después va a tener una agenda, van a querer Sí, todo, muy como a todos los candidatos. Sí, muy apretada, pero esperamos que dentro de la agenda patoneta. pueda venir con la patoneta, sí. ¿Subiste la patoneta vos? No, porque estamos esperando que venga acá a San Luis. Bueno, gracias Alejandro por tu visita. A vos. Un gusto. Nos queda un pedacito de programa, no te vayas, ya venimos. Estamos en conocimiento de las conexiones clandestinas. Colgarse del cable es robar. Estamos trabajando para erradicar este delito que nos perjudica a todos. Es un mensaje de Megacable. ¿Necesitas dinero en efectivo? Nosotros te canjeamos tu decodificador o tu módem Cisco que esté en desuso por plata al instante. Tráelos a nuestras oficinas en San Martín 361 o 25 de mayo 1042. Y aquí te damos tu dinero. Señor abonado de Megacable San Luis, ante un reclamo técnico, envíenos un mensaje a nuestro WhatsApp 2664 31 6001. Recuerde, 2664 31 6001. Una opción más para estar conectados. Señor abonado, ante una tormenta eléctrica, interrumpa la señal que le provee la empresa, desvinculando el conector F de todos sus dispositivos. Proceda del mismo modo con la conexión eléctrica. Al restablecer el servicio, asegúrese de hacerlo de la manera correcta. Una mala conexión afectará la calidad de la señal. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados. Y vamos a ir completando el programa de esta noche de miércoles con algunos temas que son de absoluta actualidad y sobre todo después de este dictamen judicial que le ha puesto un freno a esta última parte de llamados, a posibles llamados a licitaciones de obra pública en el gobierno provincial. Lo ha hecho una jueza de actuación local y que ha determinado el freno a la obra pública provincial desde el dictamen de hace pocas horas hacia adelante. Se ha escuchado en las últimas horas la opinión de algunos medios oficiales donde hablan lo que pidió Poggi y también se ha escuchado la palabra del fiscal de Estado, el doctor Cataño, sobre la posición de la Fiscalía de Estado sobre esta determinación. Todo se originó en una presentación de hace algunos tiempo atrás del gobernador electo Claudio Poggi de abstenerse de licitaciones, llamados o todo lo que tenga que ver con la obra pública hasta el traspaso de gobierno el 10 de diciembre. Para hablar sobre el tema está el vicegobernador electo de la provincia, el doctor Ricardo Endeiza. ¿Cómo le va, Ricardo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches para vos, bueno, buenas noches para toda la audiencia. Bueno, se vino todo de golpe. Digo, el origen es la presentación que hicieron ustedes hace un tiempo atrás y la definición ha pasado hace pocas horas, Ricardo. Exactamente, bueno, esto para
ponernos en situación tiene que ver con la violación de normativa constitucional que marca que en contra de lo que se quiere hacer aparecer, que se impone una obligación de cualquier llamado a licitación de obra pública y demás. No, lo que nosotros estamos planteando es que se está incumpliendo una normas constitucionales, establecidas por el artículo 92 y el 168, inciso 4 de la Constitución de San Luis, con sus derivaciones en la Ley Permanente de Presupuesto y la Ley de Contabilidad General de la provincia, que imponen que las autoridades, quienes han sido electos para ocupar cargos públicos, no puedan comprometer gastos más allá de sus gestiones. ¿Esto por qué viene? Porque yo veo de lo que he estado observando y de un análisis de cómo se quieren presentar las situaciones desde el oficialismo actualmente gobernante, se quiere plantear que casi que se lo ata de manos. No, se le está diciendo que no comprometa gastos más allá del 9 de diciembre. Tienen mandato constitucional hasta el 9 de diciembre de este año, dentro de unos 70 días, alrededor de 70 días, a las 23:59:59. Si hubiera una obra pública a realizarse, que pudiera licitarse, adjudicarse, contratarse y llevarse adelante antes de ese día y se pagara, sería una obra pública para la cual tienen derecho, tienen mandato, y entonces, ¿por qué doy este ejemplo? Porque veo que se trata de decir, se nos ha atado, sé que el gobernador electo quiere empezar a ejercer antes de tiempo. No. Nosotros tenemos claro que el mandato comienza el 10 de diciembre a las 0:01 segundo. Ustedes habrán leído, hay algunos artículos de medios oficiales que hablan directamente: Poggi frenó la obra pública, pone en riesgo fuentes laborales y bueno, bla, 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 bla. Digo, ¿qué tienen para responderle a esas publicaciones? Poggi, lo que hizo el gobernador electo, Claudio Poggi, que en este caso a mí me tocó actuar en mi triple carácter de vicegobernador electo, de apoderado, de patrocinante y a la vez de ciudadano de la provincia de San Luis, afectado por estas cuestiones. Lo que se hizo es exigir el cumplimiento de estas normas constitucionales y sus derivadas normas legales que cité antes, que marcan que no se pueden comprometer gastos futuros. No paró la obra pública, exigió que se cumpla la Constitución y que se cumplan las leyes. Está bien. Nada que hay de malo en pedir esto en un Estado de Derecho. Lo grave es que hayamos tenido que llegar a hacerlo por este festival que se está dando de obras públicas. Tenemos, por ejemplo, que veíamos entre las obras que se estaban licitando con plazos de ejecución que superaban muy ampliamente el periodo de gobierno del actual gobernador Alberto Rodríguez, una obra de un parque acuático en Nueva Galia, en el predio donde se hace la fiesta alcalde, 2.500 millones de pesos. Es realmente en esta situación de crisis que vivimos social, que marca el INDEC, que marca el Ministerio de Economía de la Nación, que son todos organismos que no se nos puede acusar de estar vinculados a nosotros, sino que son parte del kirchnerismo nacional, en el cual abreva el kirchnerismo provincial que encabeza Alberto Rodríguez. Entonces, me atrevo a decir que la sinrazón de esos dichos es evidente. Nosotros solamente hemos buscado, con una legitimación activa totalmente clara, que tiene que ver con que estamos defendiendo la no realización de gastos que vayan más allá del vencimiento del mandato, lo que ha de ser la nueva gestión de gobierno, que ya de por sí empieza muy, muy complicada por un grave, evidente y notorio intento de vaciamiento de las arcas provinciales por parte de la actual administración provincial, en una cuestión que
no creo que vaya en perjuicio del gobernador electo Claudio Poggi, de quien habla, o de algún grupo particular, sino que perjudica... Permíteme un par de preguntitas. Sí. Digo, el oficialismo en las últimas horas ha puesto como bandera, no habla del parque acuático, habla de una obra de agua y cloacas en Justo Arac, enorme necesidad, no solamente en Justo Arac, sino en un montón de lados, y también obras hídricas. Pero también en un párrafo de un artículo que salió en el diario, bueno, el diario de la familia gobernante, habló de que cuando dejó Claudio Poggi la gobernación, había contratado hasta las últimas horas obra pública que terminó cerrando el doctor Rodríguez. ¿Es así? Es absolutamente así. ¿Por qué? Porque cuando Claudio Poggi dejó de ser gobernador, se efectuó un proceso de transición ordenado, un presupuesto que se coordinó en su realización y donde se previeron obras públicas que se consensuaron para que fueran realizadas y continuadas durante la gestión. Esto es así, tiene que ver con una voluntad concordada y que venga alguien y me desmienta que el presupuesto Leíste ese párrafo que dice, ¿no? Pero la verdad es que no estoy leyendo mucho, pero lo he escuchado decir y a mí me tocó participar de lo que fue la transición en el 2015, donde pusimos todos los equipos técnicos, nos pusimos acá a disposición para transmitir, hacer el traspaso de todo el conocimiento que teníamos de la situación provincial. El presupuesto se elaboró, se revisó en la legislatura nuevamente. Bien. Para adecuarlo a lo que la administración entrante quería, cosa que para nada ha ocurrido ahora, donde desde el primer día en que se dio el resultado de las elecciones, incluso se ha hecho informalmente y formalmente a través de una nota presentada en la mesa de entrada de la mesa de la gobernación. No hemos tenido respuesta alguna hasta el momento de esta nota. Para efectuar una transición ordenada no ha habido la más mínima comunicación. Se ha enviado un proyecto de presupuesto que no ha sido consensuado, entonces la situación son absolutamente diferentes. En la jornada de ayer habló el fiscal de Estado, el doctor Cataño, hizo poca alusión al pedido, al inicio, al origen de la resolución de la justicia, que es la presentación de Claudio Poggi, bueno, y su espacio político que ganó la gobernación. Digo, ellos buscan la apelación a la sentencia de la jueza. Sí, a ver, Claudio Poggi le afectó ya no por la agrupación política, sino como gobernador electo, lo cual le da la legitimación y que no se la puede discutir nadie por cuanto ha sido electo por el voto popular. Ese voto popular ha sido sometido a todas las operaciones de escrutinio definitivo y todo el procedimiento electoral, y también ha sido proclamado como gobernador en sentencia que se encuentra firme, ejecutoria, con lo cual inexorablemente el 10 de diciembre Claudio Poggi va a ser el gobernador de San Luis. Es un hecho inexorable y por más que le duele o le moleste a alguno, así va a ocurrir. Si me dicen que la Fiscalía de Estado, órgano que tuve el honor de presidir durante la gobernación de Claudio Poggi, va a apelar, está ejerciendo los derechos lo que entiende que es la defensa del Estado provincial y la apelará. Si Fiscalía apela, ¿cómo queda la sentencia? ¿Queda en stand-by hasta que se resuelva la apelación? ¿O se frena todo como determinó la jueza en los últimos días? A ver, por principio, y son normas básicas de derecho procesal, los recursos de apelación o los recursos que se interpongan contra medidas cautelares no suspenden la ejecución de las mismas. La medida cautelar va a seguir vigente, inter se resuelva el fondo de la cuestión. Podría darse después que algún fallo de la Cámara, pero la interposición del recurso no suspende y es una cosa que es indiscutible ya entrando en cuestiones legales. ¿Y de qué sirve la apelación si lo presenta, si lo va a presentar la provincia? La apelación sirve para pedir a un órgano superior, en este caso un tribunal de alzada, que revise que haya sido dictada esta medida cautelar en forma
correcta, legal y que están dando ¿Quién es los el Tribunal de extremos. Alzada en San Luis? El Tribunal de Alzada es un tribunal de impugnación, Bien. tribunal en la nueva composición. Antes eran las cámaras de apelaciones, ahora son tribunales de apelaciones y demás. Ese es el tribunal. ¿Y habría de Alzada. tiempo de conformar ese tribunal antes de la elección? Sí, está formado. Antes de la asunción del 10 de diciembre. Tiene miembros, no sé qué plazo irá a tomar para resolver la cuestión. Habrá traslados y todo el proceso legal que corresponde en estos casos. Así como ellos tienen herramientas, ¿ustedes también tienen herramientas? Totalmente, sí, tenemos todo el procedimiento que está establecido en el Código Procesal Civil de la provincia, así que totalmente tenemos herramientas y tenemos todos los equipos técnicos trabajando en la cuestión. Ricardo, San Luis es cierto que no ha tenido transición en estos meses que separan la elección del 11, estos días que separan el 11 de junio, muy largo, se hace hasta el 10 de diciembre, prácticamente 6 meses de transición. En provincias vecinas con enemistades entre oficialismo y oposición prácticamente iguales o peores, hubo transición. Digo, acá no se da, bueno, esto es parte de lo que sucede con la transición. En el medio ha habido ampliación de personal, disposiciones de un piso salarial, que para algunos es impagable y para otros sí. La provincia dice que hay dinero para pagar los nuevos pisos salariales en la provincia. ¿Qué dice el gobierno que va a tomar el comando el 10 de diciembre? A ver, nuestra provincia, en cosas que son incontrastables y son innegables, pues están reflejadas en las cuentas de inversión, en los datos del Ministerio de Economía de la Nación, está viviendo en déficit hace años. Entonces, ingresa menos, tanto por recursos nacionales sumados a los recursos provinciales, que lo que se gasta. ¿Cómo se ha estado financiando esto? Se ha estado financiando a través de la venta de los activos que tenía como consecuencia de los juicios de la provincia contra el Estado, que se iniciaron durante la gestión del actual gobernador Alberto Rodríguez Sá, pero se concluyeron y se obtuvieron sentencias cuando Claudio Poggi era el gobernador de la provincia de San Luis. Bueno, y a mí me tocaba ser el fiscal de Estado de la provincia. Y eso tiene que ver con un sentido distinto que tenemos. Nosotros tenemos la sensación de sentirnos personas normales, iguales a todos y servidores públicos, no como otros que se creen que son los dueños de esos dineros, los dueños de la provincia y que los van a ejercer como propios. Yo voy a asumir y sé que en un momento me voy a tener que ir a mi casa y está en el tema. Y eso creo que marca mucho la diferencia. ¿Por qué marco esto de los fondos? Porque estos fondos están siendo, todo este déficit está financiado con esto que, como decimos por ahí en la calle, vendiendo las joyas de la abuela. Se ha ido financiando este déficit a través de la venta de todos estos activos, de todos estos bonos con los cuales se liquidó el pago de la deuda que tenía la nación con la provincia con motivo de los juicios. Podían componer el fondo anticrisis. El fondo crisis es una de las denominaciones que se da a reservas que el Estado tiene. En este caso eran acciones que se han ido liquidando. Una de las últimas operaciones fue la venta de 85 millones de dólares que se liquidaron de estas acciones y que fueron vendidas para financiar gastos corrientes, lo cual no está permitido por las normas que regulan la contabilidad pública, pero a la vez de pésima administración. O sea, ¿los podían cambiar, los podían vender o no los podían vender? Sí, los podían vender. Fondos propios de la provincia. Sí, los podían vender, tuvieron autorizaciones del kirchnerismo nacional, que evidentemente por su cercanía se los otorgó, porque recordemos que estamos en el orden nacional en una gran crisis con escasez de divisas, con una movilidad cambiaria muy alta. Bueno, y esto podía alterarlo, se los autorizó a vender y fueron destinados a pagar gastos corrientes. Con ellos se han financiado estos últimos aumentos, estos últimos... ¿El piso salarial se paga con eso? Esos pisos salariales, se han incrementado los aportes a municipios y demás. Ahora bien, perdón, esta base salarial de ingresos de 300.000 pesos se paga con este fondo de 85 millones de dólares
¿Alcanza para una cuota o para las cuotas de octubre y noviembre? Según los cálculos que tienen nuestros equipos técnicos, alcanzarían para las cuotas de octubre y noviembre. El último mes que va a pagar. Estamos vendiendo las joyas de la Claro. abuela. Entonces se produce una falacia discursiva cuando vemos que dicen que van a alcanzar. Sí, hoy hay fondos porque estamos vendiendo las joyas de la abuela, pero un día se alcanzan, se agotan, se extinguen, que es lo que está ocurriendo. O sea, ustedes asumirían sin joyas de la abuela. Sin joya de la abuela, sin reserva, Sin reserva. y con una provincia con déficit. Ahora bien, esto no implica que nosotros evidentemente vivimos en la realidad la existencia de una gran crisis social. Teníamos indicadores que marcan cerca de un 50% de pobreza. Somos, Sí, según la última 47,3. medición del septiembre, estamos dentro de las 3 conglomerados urbanos, el Gran San Luis, con mayor índice de pobreza del país. Y en el podio de las provincias con déficit. En el podio de la provincia con déficit estamos con 6 de cada niños y niñas o chicos y chicas de nuestra provincia viven en hogares donde no tienen satisfechas sus necesidades básicas insatisfechas. Pero esto nos pone adelante reconocer esta situación, pero por otro lado la obligación de decir esto se está financiando de esta forma y se está quizá utilizando como excusa para un vaciamiento de las arcas provinciales. Está bien. Y por otro lado nos pone ante el desafío de buscar todas las medidas que sean necesarias para, por un lado, después de tantos años de desvarío, volver al modelo San Luis, volver a un esquema de equilibrio fiscal. 50 y 50. El 50 y 50 está suspendido legislativamente, lo suspendió este gobierno, el gobierno actual. La idea es volver a ese, fue uno de los elementos diferenciadores del modelo San Luis. También fue como vos bien decías, Orlando, la de tener fondos anticrisis. Ahora se han reventado los fondos anticrisis y creo yo que si bien existe una necesidad absoluta y tenemos el deber de cubrirlo en tantos servidores públicos, tampoco podemos mirar por otro lado y dejar de decir que entendemos que claramente este tipo de medidas dictadas a último momento, casi con una especulación muy fría, matemática, para que alcance con lo justito para dejar la bomba y partir. Calculan cada peso a gastar para dejar cero. Sí, totalmente. Sumado esto a obras como la que vos me decías, a la que hablábamos, perdón, de este parque acuático, absolutamente innecesario y revelador de una lejanía con la crisis social de que cualquiera que recorre el departamento de Upuy puede ver. Nos marcan que hay una matriz, un plan sistemático y organizado para vaciar de fondo la provincia. Me quedan preguntitas, Ricardo. Teniendo en cuenta la situación, ustedes ganaron el 11 de junio, se preparaban por una transición. Yo creo que se preparaban con la esperanza, pero no estaban seguros de algo que no se ha consumado. Y la gente dice, bueno, se va un gobierno que gasta todo y va a llegar uno que no tiene plata. Y entonces, ¿cuál es el panorama? ¿Qué van a recibir ustedes el 10 de diciembre? Sobre todo con este tema salarial de 300.000 pesos de base para que cobre la gente. Bueno, Orlando, realmente, vos bien lo decías antes, en todas las provincias vecinas, Mendoza ves un cambio del mismo signo político, pero tenemos San Juan, que después de una elección muy importante, que hubo un cambio de signo político, provincias vecinas, por nombrar las vecinas, inmediatamente el gobernador Uñac se puso a disposición del gobernador Orrego. Reconoció la derrota esa misma noche y se puso a disposición. Por decirlo, hablemos del Chaco. El gobernador Capitanich se puso a disposición y se inició la transición. Y así en todas las provincias vamos viendo cómo se van dando reconocimientos. La misma Alicia Kirchner de Santa Cruz se puso a disposición e iniciaron la transición. Acá ni eso. No digo ni el gesto caballeresco, democrático, republicano, que serían
muy interesante, pero por ahí es mucho pedir en estos 40 años de restauración democrática, de felicitar a quien ganó las elecciones en forma legítima y por una amplia diferencia, pero digo, esta responsabilidad histórica, ¿no es cierto?, de realizar una transición, de proteger a los que menos tienen y más necesitan, es realmente denota el desprecio absoluto por el sistema democrático, por el sistema republicano, por la alternancia de poderes de quienes hoy nos gobiernan. Nos pone ante el desafío primero de cambiar esta matriz y de tener una provincia con instituciones serias, división de poderes en serio, y donde sepamos que somos todos iguales, que no sea una cosa, ¿Y cómo lo van a hacer sin plata? ¿Cómo lo van a hacer? Porque reservas no van a tener. Han tenido que cambiar la matriz de la transición, porque creo que ustedes tenían un plan de transición con la cabeza en otra cosa. Ahora la cabeza está puesta en reunir fondos, digo, porque ustedes tienen que pagar en diciembre sueldo y aguinaldo, de entrada. Exactamente, bueno, y es muy dificultoso. Yo no es que no evado la respuesta, pero qué decirte si no tenemos conocimiento de absolutamente nada. Nada. No O tenemos sea, ¿ustedes van a conocimiento de asumir nada. el 10? El 10 y el gobernador Claudio Poggi lo ha dicho, que el 13 va a ser un informe, vamos a entrar, va a haber que trabajar, bueno, como siempre lo hacemos, y a eso no le esquivamos, laburar, y el 13 va a tener un estado de situación básico, vamos a presentar un informe y allí tomaremos las medidas. Tenemos un gran equipo de trabajo, tenemos gente muy preparada en la administración de fondos públicos, y somos conscientes de la situación social que vivimos, y seguramente vamos a buscar las mejores alternativas para que los ciudadanos y las ciudadanas de San Luis no se vean perjudicados por los actos de los funcionarios estos que el 9 de diciembre, mal que les pese, se van. Bien, hay algunos temas que van a ir a vía judicial. Ustedes han judicializado varios temas, extensión de la planta de la legislatura o el Senado provincial, la UPRO. Digo, estos temas siguen su curso judicial. Cuando ustedes asumen el 10, tomarán el comando del gobierno provincial, pero estas causas siguen firmes. Sí, hay varias cuestiones que se han planteado respecto del Tribunal de Cuentas de la provincia y demás, que van a seguir su curso, claramente, sí, respecto de, hay diversos planteos que se han realizado, sí, todo, incluso referido a la obra pública, la suspensión, vamos a seguir hasta último momento insistiendo con que se mantenga esta medida, que es protectiva y es una defensa de los fondos para poder hacer frente a las necesidades sociales que existen. La última, Ricardo, porque debe ser un deseo por usted, creo que no se está dando. El 10 de diciembre se entrega el mando, se entregan los atributos. Sí. ¿Cómo la imaginan? No la imagino, no hemos tenido ninguna conversación, no ha habido nada. Realmente... Porque ya no hubo, anteriormente, claro, no hubo anteriormente hubo, dejemos las cosas en el pasado. Pasó lo mismo. Dejemos las cosas. Y bueno, es una matriz, es una matriz que se ve que es contagiosa de la jefa política del gobernador de San Luis. Y se ve que la jefa política le contagia esos comportamientos antidemocráticos, antirrepublicanos, ¿no? Yo me lo imagino como sobre todo una gran fiesta popular y siempre una recambio de autoridades por autoridades electas por el pueblo. Debe ser una fiesta. Más en estos 40 años, que son el periodo más largo de régimen democrático vigente en la República Argentina, ¿no es cierto? Se van a cumplir, vamos a asumir nosotros el mismo día que se cumplen los 40 años de la restauración democrática en Argentina. Y 40 años el mismo gobierno. Que no deja de ser. Casi, con algunos intervalos. Sí, nosotros fuimos un intervalo, pero sí, el mismo signo político, si se quiere, con lo cual marca también Ustedes eran parte gran desafío. Del modelo provincial en aquella época. Sí, pero claramente quedó en evidencia que a poco tiempo de empezar a desandar el camino,
empezó a haber disidencias, cuando nos fuimos después de realizar una transición ordenada y demás, fuimos gratuita e injustamente acusados de ciertas cosas, por ejemplo, de hacer lo que ellos están haciendo, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Nosotros dejamos la provincia ordenada, se nos acusó al gobernador Claudio Poggi, a todos los quienes habíamos sido parte de su gobierno, de dejar la provincia fundida. Sí. A los 3 meses se dio un aumentazo, una fiesta de dinero, realmente con las reservas que había. Se dejaron estos juicios ganados, que son los que han permitido ¿Hay más juicios a litigar contra la nación todavía? Sí, existen más juicios. Sí, una decena de juicios. Realmente no conozco el estado procesal de los mismos, pero nosotros los dejamos a la mayoría con autos para dictar sentencia y los impulsamos hasta último momento. Pero de todos los juicios que hubo, que se iniciaron, que tuvieron su origen en una consulta popular, los 2 únicos que se ganaron fueron durante la gobernación de Claudio Poggi, bueno, y con alguna intervención mía en la Fiscalía de Estado. Ricardo, muchas gracias. Esperemos que, bueno, ya parece ser que no hay solución, que transición no va a haber. De venir sería muy bienvenida, a pesar de que no existen ahora puntos en común para lograr algo que debería ser normal. Y en San Luis estamos pidiendo que los políticos o la política produzca un hecho normal en cualquier lugar, provincias vecinas, que en nuestra provincia no se da. Muchas gracias por tu visita. Exacto, coincido con vos absolutamente, que en San Luis es tristísimo que lo normal se transforme casi en una quimera. Lo que debiera ser normal sea una quimera, hasta el intendente de la capital le llamó la transición. Así que bueno, te agradezco yo muchísimo, bueno, y muy buenas noches para toda la audiencia. Un gusto. Hasta aquí nuestra edición de este miércoles en Modelo Político. En una semana nos volvemos a reencontrar con más temas como los actuales. Hasta la semana que viene.